Gra- Gracias, don Reinaldo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si lo logran visualizar. Ok, perfecto. Entonces, ahorita le compartí pantalla, ustedes me avisen si logran visualizar mi pantalla. Dice módulo 3, arquitectura de seguridad. Sí, se mira, se mira. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a darle continuidad a la sesión pasada, ¿verdad? Con respecto a la arquitectura de seguridad como tal, pero hablando ya más aspectos, algo técnico, por decir así, con respecto a lo que es una arquitectura de seguridad. Perfecto. Entonces, seguridad, el modelo OSI, TCP/IP o defensa en profundidad. ¿Qué viene a ver este tema? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Una de las bases que yo considero, no que yo considero, obviamente a nivel de estudio de ciberseguridad, pero es algo que en mi aprendizaje, el aprendizaje de ciberseguridad, hay que fortalecer esa base, es las redes, aprender Linux y aprender programación. Son tres bases fundamentales en el mundo de la ciberseguridad. Si estamos del lado de lo que es el Blue Team, no, aquí estos temas se van a familiarizar bastante porque aquí hablamos aspectos técnicos como implementación a nivel de redes de seguridad. O sea, cómo aplicamos seguridad a nivel de infraestructura de red. Entonces, una de las bases fundamentales de la ciberseguridad o para aprender de ciberseguridad es las redes. Entonces, los que ya han llevado tal vez algún curso me entenderán lo que es la parte del modelo OSI. Si no, voy a explicarlo. El modelo OSI, el modelo TCP/IP, que es el modelo de redes. Si alguno tiene algún curso de redes de Cisco, o sea, esto lo va a hacer para ustedes mucho más fácil. Igual si tienen alguna duda, tal vez les pueda conseguir algún material con respecto a redes, se lo puedo conseguir, no tengo ningún problema. Ahora, antes de comenzar, les compartí material en la plataforma. Está lo de la matriz de riesgo, que hasta ahorita he recibido un solo correo de la matriz de riesgo. Carlos Isaac Olivares me mandó hoy, ahorita. Entonces sería bueno que durante estos días me logren mandar, y si tienen alguna duda no hay ningún problema, para abordar sobre esta tarea, porque luego yo tengo que compartir sus trabajos, pues de que lo terminaron y terminaron el módulo completo. Ahora, también está un documento donde está lo que aborda todo el curso o todo el módulo 3. Ese documento lo habíamos elaborado en las sesiones pasadas, desde las clases pasadas, y es como un resumen con respecto a los temas de arquitecturas de seguridad informática. Ya, obviamente hay más información, de esto solamente una base para que ustedes logren tener una idea de lo que es la arquitectura de seguridad. Ahora, hablando de arquitectura de seguridad, pero ya del punto de vista técnico, o sea, hablemos de una infraestructura de red, de una empresa que tiene una red, tiene servidores, tiene switches, tiene router, tiene suite de capa 3, tiene redes inalámbricas, tiene access point, pero a nivel de arquitectura de seguridad, ¿qué es lo que tenemos? Ok, tenemos, si visualizamos bien la imagen, ¿verdad? Tenemos arriba el CISO, que es el oficial de seguridad informática. Abajo tenemos el equipo que sería lo ideal, ¿verdad? Tener un equipo de ciberseguridad. A los lados tenemos un equipo de SOC, que viene siendo como el NOC, pero de seguridad. Es el Centro de Operaciones de Seguridad, se vendría siendo en español. Un SOC lo que te permite es estar visualizando en tiempo real los eventos de seguridad. Utilizan SIEMs, utilizan herramientas de monitoreo, entonces es parte de lo que es el equipo de seguridad. También tenemos en la entrada del castillo, tenemos el firewall. Tradicionalmente se utiliza un firewall, o bueno, antes se utilizaba un router con reglas de control de acceso, o ACL, pero con el tiempo esto cambió
y por la misma necesidad de la seguridad, entonces comenzaron a implementar equipos ya con reglas, como las reglas de Linux que se utilizan a nivel de firewall, que se le llaman IP tables, que te permite bloquear las conexiones a nivel de puerto, ¿verdad? A nivel de la capa 4 y a nivel de capa 3, obviamente a nivel de direccionamiento IP, y a nivel de capa 4 a nivel de protocolos de TCP o UDP. Más abajo tenemos los vendors, que son los que nos terminan de ayudar, o sea, los complementan la parte de la seguridad, o sea, no todo que recae en el CISO. Por ejemplo, hay cosas que se comparten, como por ejemplo, por darle un ejemplo, ustedes compran una marca, qué sé yo, Checkpoint, y el CISO tal vez tiene cierto conocimiento sobre la marca, pero los vendors ayudan bastante porque ellos están actualizados, están de cara con el fabricante y saben cuando hay una nueva implementación o cuando hay un bug o cuando, entonces parte del equipo, digamos, indirecto del trabajo de seguridad es con los vendors, es con los proveedores de seguridad. De fuera, ¿verdad? Tenemos el internet, un mundo enorme que nos encontramos de todo, también atacantes, los hackers malos, los crackers, que se dedican a tratar de vulnerar sistemas, o sea, no necesariamente la empresa donde ustedes trabajan es un objetivo, porque uno dice, no, pero si nosotros somos una empresa que vende libros, somos una librería, ¿quién nos quiere atacar? O sea, pero es que a veces el atacante no está buscando qué tipo de empresa es, sino que al azar a veces se da cuenta que existen vulnerabilidades y por tratar de demostrar sus habilidades lo que logran hacer es vulnerar pues, un sistema, lo que sea, un aplicativo web. Y eso nos encontramos en el internet, nos vamos a encontrar de todo tipo de personas. Las mismas habilidades que aprende un CISO o superior también, lo puede tener un hacker de sombrero negro. Y por dentro podríamos tener lo que se le llama el insider. El insider es aquel empleado o aquella persona, podría ser tal vez inclusive un mismo proveedor que llega a dar un mantenimiento y al mismo tiempo está sacando información sobre la empresa. Entonces hay que tener sumo cuidado, es más, con todo, o sea, con toda la tecnología y todas las implementaciones a nivel de seguridad, podríamos ser que nosotros pongamos bien robusto la seguridad por fuera, o sea, todo lo que viene de afuera, pero por dentro tenemos, le dimos acceso a alguien que tiene, tenemos a alguien que le dimos el acceso completo a la información. Entonces hay que tener sumo cuidado con también las conexiones internas. Por ejemplo, yo le comentaba en la sesión pasada que cuando un proveedor llega a dar un soporte donde yo trabajo, no le permito que conecte su propia computadora a la red. Yo le doy la computadora asignada y desde ahí hacemos el trabajo. Si necesito un software, instalar un software, igual se lo permito, pero no le dejo que tenga todos los accesos. Tampoco las credenciales no se las doy y, por ejemplo, si en el momento que yo estoy escribiendo mis credenciales, le digo que por cuestiones de políticas de seguridad no le permito que esté cerca de mí en el momento de escribir las credenciales de seguridad. Entonces, se puede escuchar como muy desconfiado, pero la verdad es que en el mundo de la seguridad no se puede confiar. Con el tema de los insiders, ¿va? Ahora, ¿cómo viene esto? La seguridad basada en capa. ¿Por qué en capa? Porque la información puede estar en un disco duro. Protegemos el disco duro, digamos, tal vez por un cifrado. Utilizamos herramientas de cifrado para que si te roban la computadora no accedan a tu disco duro. También la computadora tiene un endpoint, o sea, un anti-malware para endpoint, que te permite proteger tu computadora. También puede tener anti-ransomware, un montón de cosas que se le puede adaptar a nivel de endpoint. Más arriba de eso, arriba de eso, ya tenemos otras capas, las capas de redes, proteger a nivel de conexión de redes, o sea, evitar que nos puedan hacer un ataque de man in the middle a través de qué sé yo, una conexión por un switch, un access point, cómo detectar dentro del segmento de la LAN de que no
y te tengo que contestar porque es algo del trabajo.
Bueno, lo siento, es que me llamaron del trabajo y tuve que ayudar con un soporte de manera remota, pero ya salí de eso. Entonces, como le decía, la información se accede, o sea, puede ser que la información esté desde el disco duro. Ponemos la primera capa, que es la protección, tal vez el cifrado. Después de eso, el antivirus a nivel de endpoint. A nivel de redes, para evitar tipos de ataques como los que son conocidos, man in the middle, o una explotación de una vulnerabilidad que tenga el equipo, el sistema operativo. Windows 10 puede tener una vulnerabilidad que se explote de manera remota. Entonces, para todo este tipo de ataque también a nivel de red hay que evitar, obviamente, las conexiones de usuarios que no son, o de atacantes, sería la palabra correcta, de atacantes que no deberían estar dentro de la red. Entonces, ¿cómo bloqueamos esas conexiones si es, digamos, a través de una red inalámbrica? Entonces, a través de herramientas como NAC, el control de acceso para redes. Podríamos implementar un NAC para las conexiones y podríamos utilizar, permítame, lo siento. Y ahora sí, por fin. Entonces, como le decía, a nivel de redes podríamos utilizar NAC para el control de acceso, filtrados por MAC address, aunque hay debilidades con también eso porque podemos clonar MAC address. Los intentos, por ejemplo, en un switch, los intentos de conexiones, por ejemplo, en Cisco, con el Port Security, 2 MAC que son conocidas en ese mismo puerto, está limitado, pues, para que se conecte solamente los dispositivos que están permitidos para ese puerto en específico dentro de un switch. Entonces ahí ya va otra capa a nivel a nivel de redes, por ejemplo. Monitoreo también de los equipos a través de un SIEM, hablando siempre del endpoint. El SIEM podría estar recolectando los eventos de seguridad de cualquier tipo de sistema operativo, Linux, Windows, Mac. Entonces, con tal que se logre enviar los logs al SIEM, entonces cumplimos pues con la visualización de los eventos en tiempo real. Entonces dice el firewall en Windows siempre tiene que estar activado. Ok, a ver, hay una cuestión con el firewall de Windows, o sea, el mismo Windows Defender ha crecido bastante y tiene tal vez en su crecimiento, ¿qué les puedo decir? O sea, inclusive está más bueno, hasta es mejor, perdón, que firewall de antivirus algo tradicionales conocidos o sea, por mucha marca, que mucho marketing que le hacen, pero realmente que no son buenos. Entonces, yo he llegado a pensar inclusive que preferiría poner el Windows Defender, que el año pasado rankeó en el Gartner. Microsoft estaba rankeando en las protecciones a nivel de endpoint. Pero igual, si tiene la opción de tener herramientas logran llegar a administrar herramientas como, qué sé yo, varias buenas qué sé yo, pues, no me gustaría dar marca, pero entre ellas estaría Tremicro, estaría Camperkey, estaría, qué sé yo, hay una CrowdStrike, me parece que es el nombre correcto, CrowdStrike, que son buenas, pues, que administran o sea, administran lo que administra el firewall de Windows, o sea, para el bloqueo de puertos, pero va más allá, o sea, va a nivel de aplicación también. Y es como se le dice la nueva generación de firewall, que no solamente ve la capa 3 y la capa 4, sino que ya a nivel de capa de aplicación. O sea, que te bloquea el puerto para una aplicación específica y para otras aplicaciones no te bloquea. Eso es lo que ya logran hacer los firewall, las nuevas generaciones de firewall. Entonces, hasta cierto punto,
hasta cierto punto el firewall es bueno, el de Windows, pero hay otras cosas complementarias que te lo dan los antivirus. Ciertos antivirus, no todos, ¿va? Entonces, en ese caso, cuando tenés el firewall del antivirus y el firewall de Windows, entonces es mejor deshabilitar, inclusive el mismo antivirus te deshabilita el de Windows para que puedas administrarlo a través del antivirus. Entonces, en ese caso depende pues de contra qué lo estás comparando. Lo estás comparando con un antivirus que no hace nada, que solamente te tira una alerta por un advancement, pero no te tira la alerta cuando te pasa un virus, un malware o un gusano, lo que sea, y realmente no hace nada, ¿verdad? Entonces va dependiendo, pues, con qué lo comparé. Con la pregunta que me decía, si el firewall en Windows siempre tiene que estar activado. Ahora, seguridad física, obviamente, a ver, equipos, appliance, existen equipos como UTM, Unified Threat Management, que te permite tener varias soluciones en uno. Los UTM tienen filtrado de contenido, sistema de prevención de intrusos, firewall, obviamente, anti-spam, te permite crear VPN, qué sé yo, IPS, también endpoint, administra endpoint, también los UTM, también tienen sandboxing, o sea, dependiendo del vendor, los skills que pues, las habilidades que tiene el equipo, ¿verdad? Pero la mayoría, en su mayoría, trae esto que le mencioné. Ahora, ¿qué es lo importante del UTM? Que, digamos, para empresas más pequeñas que no puedo tenerlo por separado, que lo pueden poner como en el corazón de la red de la empresa y filtrar todo el tráfico, ¿ya? Y filtrar no solamente a nivel de capas de capa 3, capa 4, sino a nivel de capa de aplicación también. Entonces se puede estar controlando la navegación con el web filtering. Se podría estar controlando los correos entrantes y salientes para evitar ataques a nivel de correo. Por ejemplo, algunos anti-spam te permiten agarrar los archivos adjuntos, subirlo al sandboxing en la nube. En el sandboxing lo desarma y ve realmente si tiene algo malicioso. Y aparte de eso, también tiene un análisis de antivirus, pues. Entonces, esto permite dar un nivel más de seguridad, una capa más de seguridad. Y eso es lo que vamos. Las capas de seguridad que no las tenés que limitar, más bien cada vez tenés que ir cerrando más, viendo cómo cerrar más, pero sin afectar la disponibilidad de la información. Ok, tenemos a nivel de los datos, a nivel de aplicaciones, ¿verdad? También las aplicaciones, como capa de seguridad, es mantener las aplicaciones actualizadas. Hoy casualmente vi uno de Google Chrome que hay que actualizar por una evasión de un servicio de seguridad que tiene Chrome, que te permite, o sea, lo que le permitiría a un atacante el explotar el navegador, ahorita si no tienen actualizados sus navegadores, es tener un control remoto, o sea, un ataque de control remoto hacia el browser, y con el browser robar. O sea, obviamente tenemos la mayoría de las cosas son aplicativos web, o sea, las credenciales, los accesos a su cuenta bancaria, a cuentas de Netflix, redes sociales, todo eso a través del browser. Entonces es importante pues estar al día con los nuevos parches de seguridad y estar monitoreando, ¿verdad? Que toda la empresa esté cumpliendo con los parches de seguridad, con las actualizaciones de versiones. Hay veces hay un problema porque la actualización de una versión de un aplicativo podría afectar el buen funcionamiento de un sistema, por ejemplo. Ya un sistema que necesita, qué sé yo, Flash, lo que sea, por dar un nombre, ¿verdad? Y actualizaron y de repente no funcionó. Entonces no puedo aplicar el parche. Entonces en ese caso, no se puede aplicar el parche. Entonces tendría que complementar, o sea, yo no puedo cubrir esa capa, lo tendría que complementar con otra capa de seguridad. ¿Ya? Entonces por eso es importante, porque hay veces no se puede cerrar completamente, sino una capa, o sea, una línea, no se puede cerrar completa. Entonces la siguiente capa, la siguiente línea, sí hay que tratar de evitar de que te puedan atacar directamente el aplicativo, un servicio que esté corriendo en tu equipo o tu servidor o los servidores, ¿va?
Redes, perímetro, ya, a ver, mencioné firewall, que es lo más tradicional de tener un firewall en perímetro. También un sistema de prevención de intrusos. El sistema de prevención de intrusos es muy importante porque firewall te va a proteger a nivel de conexiones de puerto. El IPS contra ataques que pueden explotar a un, qué sé yo, a un aplicativo o un servidor, qué sé yo, un IIS o un servidor de correo, lo que sea, y trabaja con firmas. Entonces es importante tener los dos, el sistema de prevención de intrusos y el firewall. Seguridad física, bueno, con seguridad física es el control de acceso, por ejemplo, al data center. No pueden tener toda la infraestructura de red donde pasa todo el core y la información expuesto. Obviamente tiene que tener su centro de datos climatizado, protegido, con control de acceso, con visualización, monitoreo monitoreo de acceso, el monitoreo también, ¿cómo se llama? Inclusive cómo están las temperaturas para que cualquier cosa no afecte el centro de datos. Dice, es un complemento que se instala en Chrome, ¿cómo se llama? Ok, ahí se lo voy a compartir. De hecho, lo compartí en el grupo que tengo en Facebook que se llama HackRock. Ahí lo acabo de compartir. Igual se los puedo buscar ahora y se lo voy a buscar, se lo voy a pasar ahorita. Ya se los comparto. Es el servicio que protege el CSCP. Me llamó bastante la atención. Está muy interesante porque el ataque realmente es nefasto. Se lo Ahí está. Es sobre un servicio llamado CSCP, que es para a nivel de protección, servicio de protección en el nivel de navegador. Bastante interesante. Ok, después de eso, las políticas y procedimientos. Todo lo anterior, ¿verdad? Hablamos de protección o aplicar medidas de seguridad en capas desde el punto de vista técnico. Pero obviamente no podemos obviar lo que es la política y los procedimientos. La política es, como le digo, la salvaguarda que me permite, la salvaguarda que me permite evitar de que nadie me quite pues todas estas medidas de seguridad. Dentro de una empresa, obviamente en un análisis de riesgo, justifico, creo una política y la política dice, ok, para poder yo publicar un aplicativo web, yo necesito tener un Web Application Firewall. Es necesario tener medidas. No se puede especificar al momento de crear una política, se tiene que generalizar en cuestiones de términos, pero podría ser algo así como tiene que tener medidas de protección de seguridad a nivel de capa de aplicativo web. Eso podría ser una manera de describirlo. No necesario decir que tiene que ser un Web Application Firewall, ¿ya? Porque podría escucharse como un nombre comercial. Realmente no lo es, pues es como se define un firewall a nivel de capa de aplicación. Las políticas y los procedimientos, ¿verdad? Bastante importante. Ahora, otra manera de visualizarlo, ¿verdad? Lo mismo de las capas, la información en lo más profundo, ¿verdad? Y después de ahí protección a nivel de capa de aplicación, a nivel de host, a nivel de redes, a nivel de perímetro, a nivel de capa física y por último, o a lo superior, las políticas y procedimientos. Ahora, hablamos de seguridad en los modelos TCP/IP y el modelo OSI. Ahora, ¿pero qué es el modelo OSI? Bueno, los que están familiarizados ya saben, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Estamos hablando de las 7 capas de redes para poder saber cómo pasa la información a través de las redes, cómo se transforman los paquetes, cómo se le agrega encabezado un paquete. De hecho, en el documento que lo dejé del módulo número 3, hay varios videos ahí para complementar todo el proceso de un dato, pasar a través de la red y todo ese tema, ¿verdad? Pero ¿qué hablamos? De nivel físico,
vamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? El nivel físico, el acceso físico, el enlace de datos, ya hablamos de MAC address. ¿Qué podría pasar ahí? Se podría clonar la MAC address, hablando de ataque, ¿verdad? A nivel físico se puede robar una computadora y la información no está encriptada, por ejemplo. A nivel de red podría lograr una conexión a una red inalámbrica, craqueando la contraseña de la red inalámbrica. Entonces ya accedimos a nivel de red, ganamos una dirección IP y logramos tener acceso. A nivel de capa de transporte se puede explotar o se puede escanear, por ejemplo, con Nmap, qué servicio o qué puerto tiene abierto un servidor, por ejemplo, de correo, un servidor web. Entonces, eso se podría. Y a nivel de capas superiores, las tres últimas capas, sesión, presentación y aplicación, ya podemos hacer diversos tipos de ataques, cross-site scripting, SQL injection, validación de entradas, RFI, LFI, por ejemplo. Entonces, hay varias cosas que se podría hacer a nivel de capa de aplicación. Me pregunta cuál es la capa más vulnerable de los ataques. Ninguna capa se puede subestimar, todas las tenés que, obviamente, lo más, tal vez, lo que busca más fácil el atacante, por decir así, y esto no es, estadísticamente no es así, pero por dar un ejemplo, atacar un servicio que está publicado. O sea, que está en internet, que se puede acceder desde internet, pero puede ser que pase por un WAF y todo ese tema y es más difícil atacarlo. Y tal vez el atacante que lo viene trabajando hace rato, entonces lo que hace es agarrar una memoria que te permite prácticamente ganar acceso, un control de acceso a tu equipo. Agarraste la memoria, la conectaste a tu computadora y prácticamente te hackearon a través de la memoria y ya estamos hablando de la capa física. A nivel de red también, podríamos tener un insider o alguien conectado a la red. O sea, todas las capas para todas las capas hay ataques. Para todas las capas, no te podría decir, esta es la que más deberías concentrarte. Te tienes que concentrar en todas las capas de red. ¿Ya? No subestimar la física porque es difícil que alguien llegue a la empresa y parte de las auditorías, de los procedimientos de auditoría de ethical hacking, uno de los pasos es agarrar la computadora de la empresa que estás auditando, llevártela al parqueo, tomarle una foto y después ponerlo como evidencia. Como decir así, demostrar que se pueden robar las computadoras, por darte un ejemplo. O lo de las memorias tiradas en el piso, lo tradicional, eso es muy tradicional tiene mucho rato, yo no creo, pero la gente, yo creo que sigue cayendo en ese tema de agarrar una memoria que me encontré en la calle y la conecto a la computadora, redes inalámbricas completamente inseguras, con protección web, por ejemplo, WPA o WPA2 con WPS. Entonces, que se pueden atacar y un ataque de fuerza bruta con una contraseña fácil, un ataque de diccionario a la contraseña y tal vez la contraseña sencilla, entonces ya ganaron acceso. Entonces, no te podría decir, esta es la capa en la que más te deberías centrar. Obviamente, si sos desarrollador, si sos programador, en tu rango, en tu área, enfócate más en buscar cómo asegurar tu sistema, cómo asegurar tu aplicativo web. ¿Ya? Al de infraestructura, al de redes, obviamente, cómo asegurar las redes, cómo limitar los accesos, las conexiones, todo ese tema. Entonces, ese es un tema pues compartido, pues algo que se hace en un equipo compartido. Ahora, esto es lo que le mencionaba, este es uno de los videos cuando de un curso de redes, bueno, yo creo que era el de Cisco, pero salía ese video, es bastante interesante de cómo pasa los datos a través de toda la red y es muy bonito, me gusta. Si por ejemplo me conecto a una red WLAN y estando conectado el administrador puede hacer un ataque a mi equipo, celular, computadora, ¿qué programa puedo utilizar para proteger mi equipo? Ok, como estamos hablando de protección a nivel de capas, o sea, son varias capas, a nivel de endpoint está lo que se llama el sistema de prevención de intrusos para host, que en su sigla sería HIPS, o hay otro fabricante que le llaman parcheo virtual. Sí, ese video está en el documento PDF
que le compartí en la plataforma. Ahí está, ustedes lo pueden ver, ahí está el módulo 3, se llama el PDF. Pues sí, como le decía, el nivel de proteger un equipo, me conecto a una red, por ejemplo, lo tradicional, conectarse a una red pública, una red de acceso gratis, o sea, libre completamente. Por ejemplo, van a un centro comercial o al aeropuerto y tienen acceso libre a internet. Entonces ahí es un lugar donde si un atacante se quiere dar el lujo de ganar acceso a varias computadoras y, por ejemplo, hay un 0-day para Windows 10, digamos, los que llegan a su computadora tienen Windows 10 y se sienten seguros, pero tal vez salió un 0-day y el atacante lo puede explotar, ya prácticamente es como el lugar ideal para ellos, donde logran acceder a información de esas personas pues, que se conectan a redes inalámbricas no seguras. Le pueden hacer un ataque de man in the middle, un montón de cosas. Ahora, dice, bueno, ¿qué es el modelo OSIS? Bueno, ¿alguna vez te has encontrado con este término? Dice, el modelo OSI, según su sigla en inglés, significa Open System Interconnection Model, modelo de interconexión de sistema abierto. Un modelo de referencia, o sea, ya lleva muchos años, prácticamente el más usado, entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, el modelo de referencia en el momento de, por ejemplo, los vendors, por ejemplo, para crear o desarrollar o fabricar router, switch y todo ese tema, tiene que cumplir con los estándares en cada uno de las capas del modelo OSI. O sea, los estándares que están para la capa física, para la capa de red, todo eso, los nuevos protocolos. Por ejemplo, si es de una marca el equipo, como Cisco o Juniper, entonces hay que ver si tiene protocolos patentados, pero eso tiene que saberse comunicar con otros equipos dentro de la misma red, porque por ejemplo no podríamos tener, si no se hiciera de esa manera, cumplir con los estándares, no podríamos tener dentro de la infraestructura de diferentes marcas. O sea, Cisco no se hablaría con Juniper o con Palo Alto, con Checkpoint. Igual pues pasaría a nivel de switches, no se hablaría con otros switches, entonces ese es el tema, ¿verdad? Es un estándar que contiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimento, debido a los protocolos con los que están operando de forma propia según su fabricante. Entonces llevamos años ya trabajando con el modelo OSI. Entonces es un modelo de referencia que es importante en el momento de inclusive en la misma seguridad tomar en cuenta, ¿verdad? Por las diversas capas y te da la idea de cómo proteger todas las capas en este tema del modelo OSI. Recursos, bueno, los recursos como herramientas que se pueden utilizar para simular o diagramar la infraestructura de la red. Pues podríamos tener Packet Tracer de Cisco. Lo único, la limitante es que es como está muy limitado, o sea, no todos los comandos de un router o un switch, a ver, un firewall, por ejemplo, no están no está todo lo que se puede hacer en un firewall. El sistema de prevención de intrusos, no, hasta donde yo sé, pues, no se puede, el acceso, interfaz gráfica y todo lo que se puede hacer con un equipo real de Cisco ASA, por ejemplo, no se puede hacer en Packet Tracer, pero tenés otra opción, ¿verdad? Tenés GNS3, y GNS3 te permite cargar el ISO en el entorno virtual de GNS3, los ISOs de los switches, de los routers. Podrías cargar las máquinas virtuales de otros vendors, como Fortinet, por ejemplo. Tengo un ejemplo de una infraestructura un diagrama en Fortinet donde se puede tirar los comandos y todo igual que como tener el appliance. Ciertas cosas no se pueden hacer si no se tiene el appliance físico, pero sí te ayuda bastante, ¿verdad? Inclusive para poder estudiar la certificación de Fortinet te ayuda bastante. Para auditorías de red hay varias, hablando de auditoría, no hacking, ¿verdad? O no, ¿cómo se le llamaría? Un black hat, un ataque de un black hat, sino para hacer auditorías, para saber el estado de la seguridad de la empresa
y para saber qué servicios pueden estar vulnerables, la auditoría, como lo mencionaba en la sesión pasada, se tiene que estar haciendo de manera constante. Entonces tenemos herramientas como Nmap, que me permite visualizar los puertos y los servicios que están abiertos, enumerar, inclusive hasta ayuda a enumerar directorios de un servicio web. Pero sobre todo lo más importante es el escaneo de puertos, para saber si un puerto está abierto, inclusive hasta para saber si el servicio web está detrás de un firewall. O sea, técnicas para detectar, ¿verdad? Si hay un firewall y todo ese tema. EtherCap para hacer un ataque bang in the middle, te permite ver si realmente tu red es vulnerable como los tenés a nivel de seguridad, te permite hacer un ataque de bang in the middle. Clonar una MAC address, lo más tradicional en EtherCap es clonar la MAC address del router, agarrar la MAC address del router, agarrar la MAC address de la víctima y hacer un ataque de bang in the middle. Netcat también igual te permite a nivel de red, tiene varias funciones, por ejemplo el redireccionamiento o poner puertos en escucha para que permitir una conexión remota. Por ejemplo, se ataca a un servicio, un servidor, se ganó acceso a una conexión remota a través de Netcat para poder tener un acceso a la terminal del servidor que ataqué. A nivel de Wireshark, es un sniffer. Wireshark, hay otros, ¿verdad? Pero bastante conocido Wireshark porque, ¿qué le puedo decir? La búsqueda, los filtros que se pueden hacer Wireshark son muy buenos. Una herramienta muy buena para ver lo que está pasando a través de la red. Para eso se necesita no solamente Wireshark, por ejemplo, si es lo que quiero escanear es la red de un switch, por ejemplo, todo lo que está en una LAN de una switch o una VLAN, por ejemplo, lo que tengo que hacer es que poner en el switch donde voy a tener conectado el equipo que tiene Wireshark, le tengo que poner en puerto espejo para que él pueda capturar el tráfico de todos los puertos. Entonces no solamente se requiere Wireshark, al menos que solo quieras capturar el tráfico de tu propia computadora. Eso podría ser por tema de que si estoy viendo que hay una conexión toda rara sin mi máquina, entonces me pongo a snifear y me doy cuenta qué tipo de conexiones hay ahí con respecto a mi equipo. Y a nivel de capa superior, Burpsuite, también otra herramienta que te permite ver, por ejemplo, intersectar el get, el post de las conexiones a un aplicativo web y ver si realmente el sistema es vulnerable a ciertos ataques. Yo creo que en el módulo anterior vieron parte de ataque a nivel de ataques a servicio web con OWASP. No sé si lo vieron, pues. Pero Burpsuite ayuda bastante, ¿verdad? A hacer una auditoría y ver si se puede hacer una intersección y todo ese tema. Entonces son herramientas de auditoría. Herramientas de seguridad de red. Como le mencionaba, lo tradicional, un firewall. El firewall lo puedes poner en perímetro, debería estar en perímetro. Y también otro firewall complementario a nivel de las conexiones entre las redes internas. Por ejemplo, para evitar de que si nos ataquen, por ejemplo, la DMZ, llegaron a acceder hasta la DMZ, no pueda pasar a las redes internas, a otras redes, por ejemplo, donde están los servidores, donde está la base de datos, y pues no pueda pasar más allá. O sea, como otra capa, otra barrera más de protección. O sea, a nivel de firewall. Ahora está la nueva generación de firewall. Como le mencionaba, el firewall te bloquea, el tradicional te bloquea a nivel de puertos de TCP y UDP. Y lo que te permite es no permitir ciertos puertos, ¿verdad? O solo permitir ciertos puertos para ciertos servicios que se quieren publicar. Pero ¿qué es lo que pasa? Podría estar publicando, como en este escenario, el DNS, pero ciertos aplicativos maliciosos o potencialmente maliciosos, como le llaman los vendors, permitirlos también por ese puerto, porque están utilizando el mismo puerto que está publicando, por ejemplo. Entonces, en este escenario que dice BitTorrent, ok, BitTorrent se va por DNS, pero ese puerto yo lo tengo permitido en el firewall. ¿Cómo lo evito? Ok, a nivel de capa de aplicación. Con una nueva generación de firewall, te permite el acceso al puerto DNS, pero el aplicativo web, el aplicativo que corre sobre ese servicio, sobre ese puerto, denegarlo.
Ahora, Web Application Firewall es protección a nivel de capa superior. O sea, evitar diferentes tipos de ataques, cross-site scripting, el SQL injection, validaciones de entradas, todo ese tema, ¿verdad? Con tipos de ataques, vulnerabilidades en aplicativos, en vulnerabilidades en diferentes tipos de servicios, o sea, si está corriendo un Apache, perdón, si está corriendo un IIS, si es un Linux, o sea, y no, bueno, eso ya es, Linux ya vendría siendo a nivel perdón, a nivel de sistema operativo. Si viene corriendo, qué sé yo, si ciertas cosas, el nivel de vulnerabilidad de JavaScript, por ejemplo, cosas así, pues esos tipos de ataques que son envíos así o intersección para modificar ciertos parámetros, lo bloquea el Web Application Firewall. Ya, o sea, el firewall tradicional no te va a proteger contra ataques directamente al aplicativo, a las capas superiores. El sistema de prevención de intruso igual te protege en capas, a ver, ataques que podrían estar enfocados a ciertas aplicaciones, por ejemplo, IIS, Apache, lo que sea, y el ataque no solamente va a nivel de puerto, sino a nivel de que tal vez la versión en la que está corriendo tiene vulnerabilidades. ¿Ya? Entonces, igual también en servidores y todo este tema. Tiende a confundirse con el Web Application Firewall, porque vos decís, o sea, te está protegiendo a nivel de capas superiores. Pero este es más enfocado, por ejemplo, en firmas de ataque, en diferentes tipos de firmas de ataque a nivel de capas superiores, pero no están enfocados como a nivel de programación, o sea, a nivel de desarrollo web. Ahora, diferencia entre WAF y, perdón, y IPS, la comparación, o sea, que el WAF te hace mucho más, o sea, te hace protección de ataques de JavaScript, AJAX, ActiveX, administración de sesiones, entrada GET, POST, SQL injection, todo lo que le había mencionado. En cambio, el IPS lo ve a nivel de capa 3, a nivel de capa 4, o sea, evita que te puedan vulnerar un servicio de un aplicativo, pero a nivel de capa 4. Estamos hablando de servicios DNS, SMTP, Telnet, RDP, SSH, FTP. ¿Ya? Esa vendría siendo la diferencia. O sea, por ejemplo, qué sé yo, tengo un servidor DNS. El servicio DNS es a nivel de capa de aplicación, ¿verdad? O sea, el servicio DNS. Pero el ataque que te hacen, lo que te protege el IPS es a nivel de proteger ataques que se pueden ir por el puerto 53. En cambio, el Web Application Firewall evita de que se puedan vulnerar los servicios, a nivel de programación, a nivel de desarrollo, los aplicativos, o sea, que se puede, por ejemplo, PHP, que es el más atacado, que no te permite que te haga o sea, si no tiene protección con validación de entrada, no te permite que se pueda ejecutar. ¿Qué es una validación de entrada? Por ejemplo, si yo, el momento de que yo subo un archivo, por ejemplo, qué sé yo permito que en mi plataforma web, yo permito subir un archivo, PDF y todo eso, esa es la idea, ¿verdad? Subir un PDF, un JPG, lo que sea. Y el nivel de desarrollo no se validó o no hace la validación de que solamente ese tipo de archivos pueden pasar y te suben un archivo PHP y ese archivo PHP viene con una shell reversa, te gana acceso al servidor. ¿Ya? Te gana acceso al servidor con superusuario. Podría llegar a pasar con todos los niveles para poder entrar al servidor, ¿va? Entonces, ese tipo de ataque de validación de entrada te lo detiene un Web Application Firewall. ¿Ya? Entonces, ese vendría siendo como la diferencia. Uno más enfocado, obviamente, al desarrollo y el otro más enfocado a que no se puede explotar a través de los puertos que se abren de esos aplicativos una vulnerabilidad que tenga qué sé yo, el IIS, el Apache, por dar un ejemplo. Ahora,
¿Qué pasa con las empresas que no pueden tener un sistema de prevención de intruso, un Web Application un Web Application Firewall, no puede tener un anti-spam? Porque si los compran por separado y si compran las mejores marcas, obviamente les va a salir bastante caro, sobre todo si son buenas marcas. Está la opción de UTM. Digamos que la opción de UTM es orientado a empresas entre medianas y pequeñas, porque tiene diferentes tamaños dependiendo de las conexiones concurrentes, lo que soporta el procesamiento del equipo. Entonces está este tipo de equipo que se llama Unified Threat Management, vendría siendo o administración de amenazas unificadas, que vendría siendo lo que significa un UTM. Ahora, ¿qué trae un UTM? Como ven ahí, un firewall, un anti-spam, un sistema de prevención de intrusos, calidad de servicio, administración de ancho de banda, para, por ejemplo, alguien que está consumiendo demasiado ancho de banda y te puede negar el servicio, entonces ya lo limitas a nivel de IP o a nivel de agente, podría ser un agente, un usuario del Active Directory, lo podría bloquear o limitarle el ancho de banda. Protección a nivel web, los UTM tienen Web Application Firewall, pero son muy limitados. Tal vez alguno diría, no, que está creciendo, pero realmente yo optaría por tener un web, a nivel de protección de web, aplicativo web, yo optaría mejor por tener el appliance dedicado a eso, porque es algo más orientado a tener, para publicar, digamos, un aplicativo y todo este tema, es mejor tener un web dedicado. El UTM podría ser ya para tal vez el resto, pero bueno, si la empresa también depende bastante del envío de correo masivo y todo ese tema, tener un buen anti-spam, ya sea un anti-spam dedicado. Anti-spyware también trae endpoint, o sea, administración de endpoint, de antivirus. Otras opciones que creo que ya la mencioné es el sandboxing. Y la VPN, obviamente la VPN es muy importante ahora que se está trabajando desde su casa, que lo que todavía están trabajando desde su casa. Tiene la opción de acceder a través de una VPN, pero la VPN también tiene que pasar por un buen equipo de seguridad, como el de un UTM, un firewall que tiene la opción de VPN, ¿verdad? Ya la mayoría de los equipos traen VPN, de estos equipos de seguridad. Entonces es muy importante también saber configurar una VPN en un equipo. Ahora, otra de las herramientas muy importantes es el SIEM, como se lo mencioné antes en la sesión pasada. El Security Information and Expense Management te permite tener una visualización completa a través de la recolección de los logs, de los eventos que se generan en servidores, en las computadoras, en los equipos de redes. Todo lo que genere logs se debe enviar a un SIEM, o sobre todo, ¿verdad? Si lo que queremos es tener la visualización sobre esos servicios o esos equipos, esos endpoints, entonces es importante tener un SIEM. Te da una visualización completa y aparte de recolectar los logs y que con los filtros que tiene el SIEM te ayuda a tener una mejor visión, a encontrar los eventos que realmente son importantes en un análisis forense. También te permite correlacionar los eventos. Y la correlación de eventos es decir, ok, te da una visualización de dónde se origina tal vez un ataque, cómo entró a través tal vez de un servidor, a través del correo, llegó al usuario, del usuario se comenzó a propagar a través de la red se llegó hasta el servidor y todo ese tema, todo ese rollo. O tal vez si en ese proceso una máquina se comprometió y de esa máquina comenzaron a generar ataques internos, entonces toda esa visualización, inclusive en el SIEM puede generar alertas de cuando ocurren estos tipos de eventos. O sea, que hay que aplicar bastante inteligencia en el aspecto de saber cómo generar alertas por evento. O sea, uno en las auditorías de seguridad, el ethical hacking, imaginarse que el escenario como que está siendo atacado por un hacker de sombrero negro, saber tunear el SIEM es muy importante. No solamente tener el SIEM, porque el SIEM por sí solo te va a recolectar los eventos. Hay que saber correlacionar los eventos también. Saber, por ejemplo, el endpoint, el antivirus me dijo que
el ataque fue de tal de este tipo de ataque. O sea, fue un ransomware y viene con un gusano, lo que sea. Pero viene el IPS, me dice, ok, la manera o lo que trató de vulnerar es tal servicio, porque está abierto. ¿Ya? Entonces, es lo que te permite correlacionar los eventos de un equipo con el otro. ¿Ya? Sobre todo es importante que los equipos puedan también trabajar en conjunto. Este es el caso de ahí, los que trabajan con la misma marca, por ejemplo, McAfee, que tiene su IPS y tiene su anti-malware. Entonces, ellos en conjunto trabajan bien y tenerlo con el CIEM de ellos te permite tener una visualización más completa. O sea, es algo como que pues tal vez podría ser en el escenario de visualización lo ideal, pero en el caso que no se maneja diversas marcas hay que saber poder tunear o poder configurar bien el CIEM para que se logre correlacionar bien los eventos. No, pero si fuera McAfee, todo con McAfee sería muy fácil porque ellos se hablan entre ellos y ya está hecho para eso. Mientras que si, por ejemplo, compro el CIEM de una marca, compro el IPS de otra marca, compro el anti-malware de otra marca, entonces tengo que saber cómo correlacionar eventos, cómo generar reglas, cómo generar alertas. Eso con respecto al CIEM. Otro que es importante mencionar, puede ser un escenario de lo que queremos es evitar o tener una alerta temprana al momento de que quieran, por ejemplo, están atacando nuestro servidor web, pero nosotros le ponemos una trampa en el perímetro, le ponemos una conexión a través de una honeypot que lo que te permite es que el atacante, creyendo que logró tener acceso a un servidor, por ejemplo, está tratando de hacer sus ataques, está sacando información y todo eso, y realmente está hackeando un servidor que la función que tiene el honeypot es detectar, o sea, avisarte que hay un ataque, visualizar y recolectar la información de lo que está haciendo el atacante y inclusive dar con el atacante porque te hace una reversa para poder saber de dónde es el origen, pero obviamente me va a decir, ok, pero existen métodos para ocultar mi IP y me puedo irme por VPN, utilizar proxy chains, cadenas de proxy, todo ese tema y no van a dar con mi IP. Pues. La cuestión es que hay herramientas herramientas, o sea, hay herramientas que son muy sofisticadas, tal vez son muy orientadas solo para gobiernos, que pueden lograr hacer esto, pero una honeypot cualquiera, tal vez al menos te da una alerta, pues. Te da una visualización del atacante y todo ese tema y para poder bloquear a tiempo cualquier conexión que no debería ser permitida. Entonces, bueno, no sé quién ha visto del Mr. Robot, una serie de seguridad, y sale bastante un escenario del uso de una honeypot en el ataque de Eagle Corp, que era para acceder a un servidor y ellos le pusieron después un honeypot para detectar todo ese tema, para saber cuándo se iba a venir un nuevo ataque. Entonces, eso como para darle una idea, ¿verdad? Endpoint, ¿qué les puedo decir del endpoint? El endpoint ha evolucionado bastante. El comienzo fue meramente basado en firma, que significa que si la vacuna no existía, te podían ganar acceso o vulnerar o explotar una vulnerabilidad en tu equipo. Después fue evolucionando agregándole sistema de prevención de intrusos para host. Después ya análisis de comportamiento. Ya después ya ahorita está entrando, ya tiene rato, ¿verdad? Estar la inteligencia artificial, el deep learning, el machine learning, el deep learning. Entonces ya el endpoint ahora te permite tener una visión. Hay cierto endpoint, hay cierto anti-malware a nivel de endpoint que te permite tener una visualización. Por ejemplo, cuál es
el binario que quiso hacer modificaciones en el sistema, cuál fue la llave de registro que quería modificar, cómo se corrió a través de los servicios, qué servicio levantó, qué servicio bajó. Ya, por ejemplo, hay algunos ataques que lo que te hace es bajarte el antivirus, entonces todo eso a nivel de eventos, o sea, a nivel ¿cómo les digo? A nivel de comportamiento, es importante tener una visualización completa. ¿Ya? También te sirven, hay endpoints que te sirven para aislarte también. O sea, el momento que se genera un ataque, tal vez lo detectó, o el análisis de comportamiento, pero al mismo tiempo te aísla. Te saca completamente de la conexión de la red de la empresa y así no, pues el tema que yo les mencionaba en la sesión pasada, no tienen que correr a apagarle la computadora al que le infectaron la máquina, porque tal vez solamente apagó el wifi y estaba conectado por el cable de red, o viceversa, estaba conectado por el cable de red, le desconectó el cable de red y sigue conectado por el wifi. Entonces ya hay endpoint que te permite hacer eso también, pues bloquearte a nivel de red para que no pase más, ¿ya? Para que no se pueda propagar el ataque a través de... Inclusive hay endpoint que te permite el momento que un ransomware se explote, trate de explotarse en la máquina, revertirlo. O sea, lo deja avanzar hasta cierto tiempo y una vez que ya vio el comportamiento, que lo que trata de hacer es encriptar los archivos, te revierte ese proceso. O sea, no llega hasta encriptarte los archivos, sino el proceso de intentarlo te lo revierte. O sea, lo detecta por el comportamiento y lo revierte. Eso es bastante interesante el nivel de las protecciones anti-ransomware. Que el ransomware en el 2017-2016 estuvo a la orden del día. O sea, hubieron bastantes ataques de ransomware y variantes por diversas vulnerabilidades también que salieron en ese tiempo. Entonces, pues el endpoint, pues siempre importante, ¿verdad? Tener herramientas de protección a nivel de endpoint. Otra cosa que se puede hacer a nivel de endpoint es el parcheo virtual. Que, por ejemplo, le mencionabas que los tiempos de remediación, o sea, los tiempos en el que yo parcheo, por ejemplo, los parches de seguridad de Windows, que lo tengo que probar primero en un ambiente controlado para saber si no me va a afectar, más bien la cura me va a hacer más daño. Entonces paso por las primeras computadoras, después paso a otra área de la empresa, sigue evolucionando, pero todo ese proceso es largo y lleva bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, si hay una vulnerabilidad grave y se puede explotar fácilmente, ¿cómo me protejo? Sobre todo, podría ser, sobre todo los servidores. Le digo podría ser porque no hay que obviar las demás cosas, ¿verdad? A través del parcheo virtual. El parcheo virtual es, mientras no tengas el parche, mientras no parche, él te va a proteger contra los ataques que existen a esas vulnerabilidades que no se han parchado. Entonces, así es como funciona el Virtual Patch. ¿Ya? O sea, tratar de, qué sé yo, irme por RDP y todavía no puedo aplicar el parche y todavía no he llegado, tal vez estoy en una empresa de 300, 500, 1000, 1500 computadoras y no puedo, y tal vez no tengo algo tan centralizado que me permita estar parchando. Y no es lo ideal tampoco, porque hay que probar los parches. Entonces, el virtual patching ayuda bastante, pues, por el tema de los tiempos de remediación. Ok, bueno, hasta ahí es lo que vendría siendo la parte, bueno, la última sesión de este módulo. Ahora, está la documentación, que está el módulo 3, que por aquí lo tengo. Y ahí yo le compartí más cosas con respecto a lo que es la arquitectura de seguridad, más como para complementar estas dos sesiones. Hablamos sobre arquitectura de seguridad, hablamos sobre seguridad de modelo OSI, TCP/IP y defensa de profundidad. Luego de eso hay más temas como control de acceso, cómo limitar el control de acceso a nivel de redes, a nivel de acceso físico también, ¿va? Firewall también, ejemplos de configuraciones, por ejemplo, utilizar los IP tables de Linux,
como trabajaba tradicionalmente una lista de control de acceso que se decía, se hace o todavía puede ser con ASA o inclusive routers que tienen las funciones de listas de control de acceso para reglas tipo firewall, ¿verdad? El NAT, el PAT, todo ese tema, ¿verdad? Todo eso está en la documentación que les compartí. El sistema de detección y prevención de intrusos, igual profundizar más sobre lo que es el tema de la diferencia de un sistema de detección de intrusos o un sistema de prevención de intrusos. Uno orientado solamente a avisar y el otro orientado a realmente bloquear el intento de acceder a explotar una vulnerabilidad en un servicio publicado, por ejemplo. Segmentación de la red. ¿Por qué la segmentación de la red es importante? Porque yo debería estar separando por VLAN, aplicar BLSM dentro de una red, porque es importante. Obviamente, si me atacan un área, por ejemplo, qué sé yo, me atacaron auditoría interna y para evitar que se me propague a contabilidad, donde está todo el dinero, el acceso a todas las cuentas bancarias y todo ese tema, lo separo a nivel de VLAN. Ya, o sea, es complementario, como le mencionaba. No la opción podría decir, ok, es muy limitado solamente segmentar. O sea, el atacante podría buscar métodos para tratar de hacer un salto o a través de un equipo llegarle a otro. ¿Ya? Entonces, pero esto es complementario, por eso se llama seguridad basado en capas. Ya todo ayuda, todo es parte de lo mismo. Y al final le agregué un tema de cifrado. Compartí cierta información con respecto al cifrado. Yo no soy especialista en criptografía, pero me llamó bastante la atención el tema y entonces, y era parte de los temas que se iban a mencionar en el módulo. Entonces, ahí está la documentación. También hay actividades ahí, si las quieren hacer, excelentes, para que hagan prácticas. Videos también de cómo, inclusive hay un video y la actividad número 2 que les voy a dejar de tarea, es de que configuren un UTM, que virtualicen un UTM de la marca Sophos, puede ser en VirtualBox o en VMware, como ustedes quieran, y ahí les voy a compartir el video de cómo hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? Ahí después de que ya lo tienen un mes, una licencia temporal, ¿verdad? De un mes, que le da acceso full a todos los módulos de un UTM. Ahí también activos y medidas de protección más usadas por capa, desde la capa superior, qué es la capa superior, cuáles son los riesgos que existen, cuáles son las medidas de protección. También igual ahí están, no son todos los escenarios, hay muchos escenarios que se pueden hacer en todas las capas, diferentes tipos de ataques, pero tal vez esto le da una visualización de qué tipos de ataques se pueden hacer en cada capa. ¿Qué más? Exacto, lo mismo como le mencionaba el modelo OSI, desde la capa física hasta la aplicación, qué tipos de ataques pueden haber: sniffer, spoofing, man in the middle, denegación de servicios, hacking, phishing, exploit, diversos tipos de ataques, ¿verdad? Control de acceso, todo sobre Network Access Control, Web Application Firewall también para el control de acceso. Bueno, también mencioné sobre las herramientas más específico tal vez de lo que ya les hablé. Nueva generación de firewall, políticas de directorio, directivas con la GPO, también complementario a las capas de seguridad, ¿verdad? Las políticas que me permiten controlar los hosts conectados a un directorio activo. Muy importante, ¿verdad? Otras, la VPN, el MDM, que es para la administración de equipos móviles, para los que llevan los celulares personales a la empresa y todo ese tema. Configuraciones de Cisco ASA, lo tradicional, con las listas de control de acceso, las ACL. Igual en los UTM, en el software se van a dar cuenta que crear una política de firewall es sumamente sencillo. Es de manera secuencial. La primera está sobre encima, o sea, la regla 1 está por encima de la regla 2. Si permito, por ejemplo, el puerto 53 para el servidor DNS,
Y la primera regla, tengo de negar todos los el puerto 53 o otros puertos que van hacia ese servidor que no me permite establecer la comunicación. Entonces, obviamente, la primera va a aplicar primero. O sea, permito y bloqueo, o sea, la que esté de primero es la que va a aplicar. O sea, es de manera secuencial. Se pueden crear grupos también, grupos de reglas, de políticas para separarlos también. NAT, PAT, DMZ, NAT, la traducción de direcciones de red. Ok, esto es bastante importante. O sea, de una IP pública, pasarla a una IP privada. ¿Cómo te ayuda el NAT, verdad, a hacer la traducción? Por ejemplo, en el NAT, en vez de mandarlo de la IP pública con la que estoy publicando el servicio, en vez de mandarlo directo al servidor, mandarlo en la regla de NAT, de la regla de firewall, cuando hacemos el NAT, mandarlo al Web Application Firewall, por dar un ejemplo. Ya, y el Web Application Firewall filtra todo el tráfico que va a pasar antes de llegar al servidor, y el Web Application Firewall es el que redirecciona. Ya, o sea, importante saber crear una regla de NAT, una regla de PAT también, que es no solamente el IP, sino a nivel de puerto, cambiarlo a otro puerto, el tráfico entrante. Ubicación de firewall, tipos de firewall, los puertos más comunes, software IP table, también reglas de IP tables, bloqueo, permitir, redireccionar, también. Los tipos de firewall, otra manera de clasificar los firewall, packet filtering, los proxy firewall, los firewall que requiere de que obligues que el tráfico pase a través de ellos. Herramientas como administración de firewall útil, bueno, igual EDMAT, para complementar, por ejemplo, si yo quiero crear reglas, entonces comienzo a ver cuáles son los puertos que está utilizando el servidor. Por ejemplo, yo llego por primera vez como oficial de seguridad informática a una empresa y me dice a mí, ok, tenés que crear reglas de firewall para que publiquemos un servidor o tal vez, no, sería otro escenario, para tal vez un servidor web o un aplicativo web que es para la red interna, pero solo quiero que acceda a ciertos puertos. Y de repente me doy cuenta que no solamente los puertos, o sea, los requerimientos que levanté al momento de configurar el firewall eran los necesarios. Entonces, herramientas como EDMA me dice que otros puertos están abiertos en ese servidor. Porque tal vez el de sistema o el de infraestructura no sabía pues que necesitaba tener más puertos abiertos y hay que hacer un escaneo, ¿verdad? Para darse cuenta. Entonces, herramientas como EDMA, Advanced IP Scanner para hacer un mapeo de todo lo que esté dentro de un segmento de red, para saber qué está dentro de ese segmento de red, hacer un mapeo a través de una herramienta como Advanced IP Scanner, Netcat, que ya lo mencioné, para redireccionamiento de puertos y todo ese tema, Network Tools, que herramientas que podría decirte información sobre tu servicio que lo tenés publicado, sobre la resolución de DNS, el valor el valor del DNS, ¿verdad? Todo ese tema. PuTTY para las conexiones, obviamente, conexiones SSH. Entonces, WinSCP para pasar un archivo, hacer un security copy de un servidor a mi máquina. Microsoft Network Monitor para todo lo que viene siendo a nivel de servidor, el monitoreo de red. Y Wireshark para hacer sniffer, para snifear la red para saber que todos los protocolos y servicios que están corriendo. Esas son herramientas complementarias. Igual, mencionaba ahí el sistema de prevención de intrusos. Mencionaba un poco las diferencias de cómo pasa el IPS, ¿verdad? Donde ponemos un sistema de prevención de intrusos entre el router, que me da la salida a internet, y el firewall. Es decir, lo primero por qué debe pasar es a través del sistema de prevención de intrusos, porque me podrían atacar el firewall a nivel de los puertos que tiene abierto el firewall. Tal vez tiene alguna vulnerabilidad que suele pasar. O sea, como un firewall o un UTM tiene vulnerabilidades igual, que se sigue parchando, igual como cualquier otro tipo de servidor o como cualquier otro tipo de host. Entonces, el sistema de prevención de intrusos me evita pues de que también me puedan hackear el firewall. Por eso tiene que estar por delante del firewall.
Sistema de prevención intruso para redes inalámbricas también, para detectar esas conexiones de redes inalámbricas, inclusive ataques, evitar de que me puedan hacer ataques a la WPA2 a través del crux. Entonces, hay un sistema de prevención de intruso para redes inalámbricas. Segmentación de la red, como le mencionaba, pues hacer, separar las redes por áreas, la granja de servidores en otra red, tal vez la base de datos, el servidor de base de datos, tenerlo en otro segmento. Y bueno, aplicar VLSM, ¿verdad? Agarrar un IP y de ahí sacar varios segmentos, habilitar las VLANs, todo ese tema, ¿verdad? Y el cifrado también, pues, importante manejar como medida de capa de protección, porque lo más importante es de que la información no se pueda lograr en un tráfico de red, lograr verlo en texto plano, y aunque tengan acceso a un man in the middle, no logran, no permitir como una capa adicional de que nos logren descifrar ese tráfico. Entonces es bastante importante el cifrado, los tipos de cifrado. Ahí les compartí también, hay una actividad con respecto a una plataforma que se llama Atenea, muy buena, muy orientada, tipo capture de flags, pero orientado a este tema de la criptografía, muy bueno, muy interesante. Ahora, las actividades que me tienen que entregar solamente son la 1 y 2. La 2 que se la voy a subir ahora, y la 1 que ya saben que es lo de la matriz de riesgo. Los tipos de llaves, AES, DES. Y cuando están en el momento, por ejemplo, le dice qué tipo de cifrado quiere utilizar AES. Entonces, ¿cuál es el tamaño en bits? Hasta 256, por ejemplo. Todo ese tema, ¿verdad? Es importante manejar el tema de cifrado. Y también hay videos ahí explicativos para poder dar una visión más completa, pues, de estos temas. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda o sugerencia con el tema de las actividades, algo que quiere que le agregue. Hola, hola. ¿Se durmieron? Hola. Ahorita estamos abiertos a sesiones de preguntas. Dice, ok, todo bien, perfecto. Igual les compartí, no sé si alguien se sumó, bueno, están 10. Si alguien se sumó y no vio, pues que les compartí el correo, se lo vuelvo a dar, se lo vuelvo a enviar, para que ustedes ahí me manden las actividades o preguntas, lo que sea. Igual en el Slack de la plataforma, de la comunidad, ahí me puedan, también ahí constantemente ahí estoy revisando en el Slack a ver si hay algo. Yo puse un canal, bueno, que se llama Fundamento, no sé si yo lo hice, Fundamento CS. Sí, yo creo que yo lo hice. Fundamento CS, para que también ahí me podrían enviar a través del Slack, no sé si tienen acceso. Y bueno, quedó la orden, muchachos. Cualquier cosa, pregunta durante la semana, no hay problema, ustedes me escriben en cualquier momento y yo, si estoy disponible o estoy cerca de una computadora, les voy a contestar. Gracias a ustedes, muchachos, por estar hasta esta hora. Para mí es complementario, yo aprendo con ustedes. Cualquier cosa, sugerencia, pues estoy abierto también. Entonces, gracias a ustedes, muchachos. Bueno, no queda más que decirles, bueno, que éxito en su trabajo, y cualquier cosa que tenga que
vaya a ser orientado a la ciberseguridad, estoy abierto completo a ayudarles o apoyarles en lo que yo pueda. Saludos, entonces voy a cerrar entonces. Entonces está Reinaldo, entonces vamos a cerrar, Reinaldo, y quedamos hasta aquí. Okay, saludos, buenas noches. Ok, buenas noches.